Te vamos a platicar acerca de otros temas. Hoy nos acompaña aquí en la mesa de ADN conmigo el presidente comisionado del INAI, Adrián Alcaraz, para platicar acerca... Adrián, bienvenido. Muy buenos días, antes que nada. Gracias, Juan Pablo. Para platicar acerca de una semana que parece ser fundamental, no solamente para el INAI, sino para el país. En términos de lo que tú has insistido, sobre todo, a ver, desde la presidencia comisionada del INAI, pero desde tu punto de vista también particular y personal de lo que implica la transparencia para este país y lo que va a ser un México antes del INAI y después del INAI, sin el INAI. Exacto. Gracias, Juan Pablo, por la oportunidad de platicar contigo y con toda la audiencia. En efecto, lo que estamos a punto de vivir esta semana, la fecha agendada es para el miércoles, es precisamente la desaparición de, entre otros órganos autónomos, el INAI. El INAI, que garantiza dos derechos fundamentales, el de acceso a la información pública, que todos tenemos el derecho a conocer como contribuyentes, como mexicanas, como mexicanos, a lo que se hace en las distintas autoridades, tanto federales, estatales como municipales, que hacen un municipio, por qué no bacha una calle, por qué si determina poner un alumbrado público, pero también la protección de datos personales. Hoy que estamos viviendo precisamente el Buen Fin, ¿quién garantizará y cómo se garantizará esos dos derechos en el contexto mexicano? Yo siempre lo he dicho, le hemos apostado nosotros como comisionados del INAI a un diálogo con las autoridades, un diálogo con los legisladores, con las legisladoras. Nos recibió la secretaria de Gobernación hace unos días, el 16 de octubre, por órdenes e instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. También hemos tenido diálogos con diferentes legisladores, el presidente de la Junta de Coordinación Política y diferentes grupos parlamentarios. Y lo que queremos es insistir en la necesidad, de que prevalezca el INAI. Si no va a prevalecer el INAI, también hay otras formas de hacerlo, digamos, pero manteniendo siempre autonomía e independencia. Eso es muy importante, Juan Pablo, que la sociedad conozca, porque todos tenemos derecho a preguntar, pero también todos tenemos derecho a que los derechos se nos garanticen. Si no existen claridad o reglas claras en la forma en cómo se va a garantizar los derechos, tarde o temprano tenderán a desaparecer, lamentablemente. Hoy, efectivamente, también, por otra parte, enviamos el presupuesto. Muchos me han preguntado que si por qué, aprovecho el espacio, que si por qué la Secretaría de Hacienda contempla un presupuesto de 993 millones de pesos. El INAI es la única instancia con sede constitucional y autónoma que tuvo una reducción en su presupuesto. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda integra la información y la envía. Ya serán los diputados, precisamente en las comisiones, quienes habrán de determinar. Pero es muy importante, Juan Pablo, también el espacio muy rápido, de hacer un llamado de que es necesario contar con un presupuesto suficiente para los meses que vaya a operar el INAI, porque también los trabajadores, por ejemplo, tienen un derecho constitucional a ser indemnizados o bien mantenerse en el empleo. El dictamen dice que mantendrán su trabajo, pero hay muchos trabajadores que a lo mejor querrán decir, yo no voy por esa vía, tengo un derecho constitucional. Tenemos también compromisos como, por ejemplo, el arrendamiento financiero que tenemos con el inmueble y hay que garantizar la operatividad. Yo he insistido particularmente, al igual que mis colegas, en la necesidad de ampliar el periodo de 90 días naturales que se dan. ¿Por qué? Porque es mucho lo que se tiene que realizar en este contexto y lo que pretendemos es garantizar de una mejor manera hacia futuro lo que será México después del INAI. Adrián, buscaste a legisladores, buscaste a diputados, buscaste a senadores y senadoras, al Poder Federal, al Ejecutivo, a la Presidenta, insistiendo mucho en la importancia del INAI. Lo que te quiero preguntar tiene que ver con tu percepción personal y como comisionado presidente del INAI del por qué desaparece el INAI. A partir de estas conversaciones que has tenido, empataste, digamos, también la austeridad republicana, dijiste, bajamos el presupuesto, bajamos sueldos, bajamos costos operativos, entendiendo la importancia que tiene la transparencia para un país. A partir de las pláticas, de las gestiones que hubo para, de alguna manera, evitar lo que parece ser inevitable este miércoles con respecto a la desaparición del órgano, ¿a qué atribuyes tú la desaparición del INAI? Se habla de venganza, se habla de autoritarismo. ¿Por qué consideras tú que están desapareciendo el INAI? Es una nueva forma política, una nueva realidad política en todo el país. Sin embargo, respeto, pero yo comparto siempre y cuando, por ejemplo, habríamos ir a la reducción, porque uno de los argumentos formales de esta iniciativa, este dictamen, es el costo. Claro. Lo pusimos en la mesa. Ahora bien, trasladarlo en la forma y términos en los que está el dictamen sería fragmentar el derecho. ¿Por qué? Porque se tendrían que crear unidades capacitadas, técnicas especializadas en cada institución, en cada poder legislativo, ejecutivo, judicial, en los órganos autónomos. Entonces, realmente el argumento económico yo no lo encuentro tan sólido,
porque prácticamente el 80% de nuestro proyecto, de nuestro presupuesto, es precisamente para sueldos y salarios, que por cierto, ningún salario rebasa el salario de la Presidenta de la República. Entonces, yo creo que es una nueva forma de ver el Estado, pero también en esa nueva forma de ver el Estado, yo le llamo de verdad nueva cuenta a los legisladores, a las autoridades del Ejecutivo Federal, a que se reflexione. Si va a crearse una nueva agencia con otro nuevo nombre, es importante tener autonomía e independencia sobre todos los poderes, sobre todo el peso público o donde exista un peso público o una facultad. Es una nueva forma de ver la política, tal cual se quedó plasmada en el 2 de junio, obviamente en los resultados electorales, pero queremos también nosotros ser parte, digamos, de esa transición para ordenar los derechos y sobre todo que estén garantizados. No podemos echar hacia atrás derechos que le han costado a la sociedad mexicana más de 20 años y tener un sólido andamiaje en los derechos a preguntar de manera libre y también a garantizar sus datos de una manera eficaz y eficiente. Adrián, y por último, con tus colegas, con tus pares, sobre todo a nivel internacional, hablando en temas de geopolítica y de lo que implica para México tener un instituto de acceso a la información y transparencia desaparecido, ¿cómo queda México ante el mundo ahora que el INAI no existirá más? Yo también entiendo este discurso de que habrán en las dependencias y la Secretaría de Gobernación. A ver, eso no va a suceder. Hablando, digamos, periodísticamente, sé que no pongo palabras en tu boca, pero ¿cómo queda México ante el mundo con la desaparición de un órgano como el INAI? Irónicamente, México es un referente a nivel internacional en protección de datos personales y en acceso a la información. Por supuesto que es una preocupación a nivel global. México, no la INAI, México preside 4 grandes redes en materia de acceso a la información, 2, y en materia de protección de datos personales, 3, pero también una red en materia de integridad y combate a la corrupción. Este reconocimiento no ha sido por, digamos, de la noche a la mañana, sino mucho trabajo de muchos hombres y mujeres que trabajan en la institución, que se preparan día con día, y este liderazgo hoy está en México. ¿Les preocupa? Por supuesto que les preocupa, pero también hay una preocupación en cuanto a tratados internacionales, por ejemplo, el TEMEC, el convenio 108 y su adhesión, que es el flujo transfronterizo de datos personales que tenemos como país con Europa, es decir, la Comunidad Económica Europea estableció ciertas características o ciertos parámetros, México los cumplió para que pueda haber un flujo transfronterizo de datos personales de manera segura y eficiente. Se habla precisamente de que los países miembros tienen que tener una autoridad con autonomía técnica, con especialización y con independencia. En el TEMEC también se habla, si bien es cierto, no establece el nombre de Instituto Nacional de Transparencia, sí habla de una autoridad con capacidad técnica, autonomía e independencia. Pero hay otra cosa también, Juan Pablo, aprovecho. El acuerdo de Escazú, del cual poco se habla, es el acuerdo medioambiental o en materia de información medioambiental más importante de toda la región. México se adhirió en el año 2018, lo publicó el entonces presidente de la República como un tratado, digamos, como una parte del contexto mexicano normativo. Y ahí también se establece que para garantizar la información medioambiental, que es tan importante hoy en día, el cambio climático, todo lo que tú mejor que yo lo sabemos y por supuesto toda la audiencia, establece la obligatoriedad de que los estados parte, contemos con autoridades con especialización, con autonomía y con independencia. Sí. Eso lo hemos dicho, está en riesgo. Repito, si el INAI va a transformarse, a cambiar de nombre, hay que respetar únicamente autonomía e independencia. Eso es lo que seguiremos insistiendo con los señores legisladores, porque no le podemos quitar a los mexicanos esa garantía. Pues queda la duda, y me queda la duda, pero ya veremos lo que sucede con la desaparición de estos órganos. Adrián, te quiero agradecer mucho que el día de hoy nos hayas acompañado. Como sabes, le damos seguimiento al tema y te invitamos también más adelante para ver qué es lo que viene y de qué manera se va a ajustar el país ahora que se va el INAI. Muchísimas gracias. Al contrario, Juan Pablo, gracias por la invitación. Muchas gracias. Siempre buenos días.